nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, Ruega por nosotros. Santa Bernardita, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, Santa Faustina, San Maximiliano Kolbe, Beata Alejandrina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ayer empezamos la primera parte del poder redentor del sufrimiento y la razón por qué estamos tocando ese tema, porque sabemos que fue, además de la vocación de ser vidente de la Virgen le da una vocación a Bernardita. Y su vocación sería sufrir por la conversión de los pecadores. Es por eso que morimos, ayer hablamos, que ella que abrió la fuente de mayor sanación en la historia de la Iglesia, nunca es sanada de ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque su vocación, como le dijo la Virgen, no te prometo hacerte feliz aquí en la tierra, sino en el cielo. O sea, ella tendría que participar con la Virgen en el sufrimiento de Cristo por la conversión de los pecadores. Por lo tanto, hoy vamos a hablar un poquito de las almas víctimas y vamos a hablar que es el grado más alto de cooperación con el sufrimiento de Cristo por la salvación de las almas o por causas específicas que el Señor o la Virgen den. Como hablábamos ayer, el amor que es ofrecido verdaderamente, generosamente, con pureza, no un amor que reclama, no un amor que espera, ese amor que busca algún interés personal ya es un amor impuro, por lo tanto no es un amor perfecto, el cual puede alcanzar la perfección de la fecundidad en el reino de los cielos. Juan Pablo II es el Papa que utilizó la terminología, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la familia, utilizó el Evangelio del sufrimiento. La primera vez que escuchamos esa terminología, Evangelio del sufrimiento, fue de los labios de San Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir cada vez que él decía el Evangelio de la vida, el Evangelio de la solidaridad, el Evangelio de la familia, el Evangelio del sufrimiento? No quiere decir dos cosas: que dentro del Evangelio está ese tema revelado, y dentro del Evangelio está contenido el valor y el significado profundo de ese tema. Pero a la vez, ¿qué tiene el Evangelio que decirnos sobre ese tema? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el Evangelio de la familia, el Evangelio comienza con una familia. El Evangelio empieza con la Virgen que está desposada con San José. San José tiene su propia anunciación y recibe a la madre y al niño. Por lo tanto, el Evangelio empieza con una familia. ¿Qué tiene el Evangelio que decirnos de la familia? Que es el plan de Dios, que su obra comienza siempre en la familia. Entonces, no solamente que la familia está contenida en el Evangelio, sino que el Evangelio tiene toda la enseñanza que darnos sobre la familia. Pues el sufrimiento es parte fundamental del Evangelio. Desde el momento que Jesús nació hasta la crucifixión y luego en su cuerpo místico, que es la Iglesia, que empieza con el martirio de Esteban, ¿verdad? O sea, el sufrimiento está claramente revelado, no solamente el sufrimiento de Cristo, sino el sufrimiento de la humanidad. ¿A quién sanaba Jesús? A los enfermos, a los poseídos, a los paralíticos, a los ciegos. ¿A quién iba él tocando? Al sufrimiento, a las llagas de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que leer el Evangelio y entender qué papel juega en el plan de salvación, que eso hablamos un poquito ayer, el sufrimiento. Y cómo el Señor, al abrazar la cruz y abrazar el sufrimiento, redime el sufrimiento
Todo lo que Él toca queda redimido, por lo tanto todo lo que Él toca queda fecundizado por el poder de la redención. Ahora el sufrimiento no es solamente la experiencia del dolor, sino que el sufrimiento abre fuentes de gracia y santidad y conversión y vida para muchos. O sea, se convierte en un manantial de vida, porque la cruz es lo que nos abre a nosotros las puertas de la vida eterna. Pero además el corazón traspasado de Cristo nos abrió la fuente de vida sacramental. Podemos tener la experiencia de la vida de la gracia en los sacramentos aquí en la tierra. En esta dimensión del amor que es donado hasta el extremo. Fíjense que San Juan dice, estando entre los suyos los amó. Se puede haber quedado ahí, ¿verdad? Pero dice, los amó hasta el extremo. O sea, San Juan quería que nosotros entendiéramos que no se trata solo de amar, porque nosotros podemos amar con límites, podemos amar con hasta aquí o con condiciones, pero el Señor no nos amó así. El Señor nos amó hasta el extremo, que quiere decir sin fronteras ni barreras, ni excusas, sino se donó totalmente y libremente. Por eso a mí me encanta la escritura de San Juan cuando el Señor dice, un poquito antes de ser apresado, dice en Juan 10, dice, nadie me quita la vida. Me encanta porque es un statement, ¿verdad? Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Leer ese pasaje a la luz de cómo se dan los hechos, que viene Judas con los guardias del Sanedrín a apresarlo, y fíjense que Jesús, están los guardias con los apóstoles, y Jesús, Él está, ¿a quién buscan? Está todo el mundo, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús, dice, soy yo. Se está entregando libremente Él. No quiere que los apóstoles sean apresados, dice, soy yo. Él pudo haber tomado la oportunidad de la confusión para salir corriendo, no. Lo que en otros momentos no se dejaba apresar, en este momento era el momento de ser apresado. Y dice, soy yo. Y entonces ahí nos está mostrando, no son ustedes que vinieron a apresarme, yo pude haber mandado a los ángeles que me defendieran, pero sin embargo, yo libremente dono mi vida por la salvación de mis hermanos menores, que somos nosotros. Por lo tanto, esa capacidad de dar la vida generosamente y libremente es lo que ha marcado el amor heroico de los santos y de manera singular de las almas víctimas. Las almas víctimas son hombres y mujeres que por diferentes y de diferentes formas han sido llamados por el Señor a la vocación de ofrecer sus dolores y sus sufrimientos por sus hermanos. Puede ser por la salvación de las almas, de los pecadores, puede ser como en el caso de la Beata Alejandrina, por la defensa de la Eucaristía y porque se propagara la consagración al corazón inmaculado de María. Hay muchas razones por las que puede ser, o por ejemplo, Santa María Goretti. Santa María Goretti es un alma víctima. Un alma víctima, ¿por qué? Porque ella, por defender su pureza, porque almas víctimas no solamente puede ser una vocación larga, puede ser algo de un momento. Una persona en este momento que en algunos lugares diga, yo soy cristiano, y te digan, renuncia a tu fe si no te cortamos la cabeza, y diga, no, yo no renuncio a mi fe, no solamente es mártir, sino que también es un alma víctima en defensa de la fe. Y a mí eso me da un dolor tan grande, porque hay tantos hermanos, hermanas e incluso niños que están muriendo por la fe, y en el occidente hay muchos que se toman la fe a la ligera, sí se la toman de alguna manera.
una fuente inagotable, participa del traspaso del corazón de Cristo y de las llagas de Cristo de una manera que nosotros no podemos entender, pero podemos ver efectos, algunos efectos para entender. Pero el victimazgo de las almas que han sido llamadas a este amor heroico traspasa límites de tiempo, traspasa límites de lugares, traspasa límites incluso de generaciones. El sufrimiento de las almas víctimas queda como lo que les explicaba ayer del banco en el cielo, queda en la economía interna de la iglesia. Por ejemplo, las llagas del Padre Pío, los 50 años de las llagas del Padre Pío. ¿Cuándo se le quitaron las llagas al Padre Pío? El día antes de morir. 50 años llevándolas. Y antes de morir, lo poco que pudo hablar dijo: aquí adentro está la humanidad. Que quiso dejar como un legado de que los estigmatizados llevan en sus llagas a la humanidad entera y que por la humanidad entera están sufriendo. ¿Por qué el Señor le quitó un día antes? Pues no sabemos exactamente las razones, vamos a tener que preguntarle al Señor, pero yo creo que era para mostrar: yo soy quien lo doy, yo soy quien lo quito. Y Él ya cumplió su misión. Ya muerto, ya terminó su misión aquí en la tierra, de sufrir en la tierra. Pero déjenme decirles una cosa: yo soy testigo de pedirle al Señor algo en virtud de los 50 años que el Padre Pío sufrió y ver al Señor responder esa oración. O sea, que el Señor no, en su mirada, en su mente, en su memoria, en la memoria de Dios, que guarda todo como un eterno presente, el sufrimiento de las almas víctimas es siempre una fuente abierta para salvar a la humanidad. O sea, hay que entender que el Evangelio significa buena nueva. Entonces, ¿qué tiene de buena nueva el sufrimiento? ¿Verdad? Lo que hablábamos ayer de que el sufrimiento todo el mundo lo evita, sin embargo, por más que lo evitemos, no lo podemos evitar. Por más que evitemos una espina, cuando te mueves te choca otra espina. Es imposible evitar dificultades, dolores, ansiedades, miedos o sufrimientos verdaderos en la vida. Por lo tanto, hay almas dentro de la vida de la iglesia que tienen que estar ofreciendo sus sufrimientos con esta fuerza. Yo les decía ayer que el sufrimiento tiene fuerza. La cruz tiene fuerza, hermano. Si no levanten la cruz, ahora están preparando en la procesión con una cruz bellísima, un crucifijo bellísimo de Italia, y cuando lo levantaron, la gente corrió a verlo. Yo solo me acordé del pasaje cuando Jesús dice: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Tiene fuerza. Cuando Jesús es levantado en la cruz, en ese momento tan humanamente terrible, los corazones de la humanidad fueron atraídos hacia Él, aquellos que iban a ser tocados por el amor del Señor. Pues ya vemos, ayer vimos 2 ejemplos de apariciones que no son los únicos, ¿verdad? Santa Bernardita, los niños de Fátima. Mencioné ellos 2 porque son 2 que más conocemos, ¿verdad? Pero hermanos, estos santos, estas santas, estas almas víctimas encarnan de manera singular la profecía de Isaías 53. ¿Cómo le llama Isaías a nuestro Señor? El varón de dolores. Por lo tanto, por eso ayer fue, ya perdí, el 15 de septiembre, celebramos a la Madre de los Dolores, que podríamos decir la mujer de los dolores. Conocedor, a mí me encanta porque dice varón de dolores, conocedor del sufrimiento. O sea, no es solamente que sufrió un momento, no.
que conoció perfectamente todos los efectos del sufrimiento humano. Una cosa es sufrir en un momento, otra cosa es conocer el sufrimiento, quiere decir, lo experimentó en toda forma. ¿Sabe que escribiendo esto entendí algo en otra luz de cuando le dice al Señor, que ya fue una lectura que el Señor me dio en el Santísimo, cuando le dicen, Señor, yo te quiero seguir, y el Señor dice, sí, pero yo no tengo dónde descansar la cabeza. Y pues tiene muchos significados para mí, pero ayer entendí algo. Yo no tengo dónde descansar la cabeza. Significaba no solamente el aspecto físico, porque él se acostó en la tierra cuando iban los 3 días por toda Galilea y Samaria y Judea. Quiere decir, no tengo dónde descansar. No tengo dónde descansar. ¿Por qué? Porque toda su vida era una experiencia de sufrimiento humano. No solamente físico, hermano. Qué horrible sentirte que tú vienes a salvar y te están tirando trampas, te están haciendo trampas, te están queriendo coger, si no preso o físicamente, que tus palabras te enreden para entonces echarte culpa. O sea, vivir entre esa realidad de ser sospechado, de ser calumniado todo el tiempo. Otros aceptados, pero no todos, hermano. Por eso San Juan dice, él vino y los suyos no lo recibieron. El Padre Pío, que fue el primer sacerdote estigmatizado, dijo que él conocía todos los dolores que podía el ser humano experimentar en su interior y en su cuerpo. Pero no dio más detalles. Ya podemos nosotros imaginarnos lo que eso significa. Además, el Padre Pío, que él se ofrece al Señor, que ofrece el llevar las estigmas por la iglesia y por los sacerdotes. Y por eso él decía, siendo el primer sacerdote, sabía que sus estigmas tenían que revelarle a los sacerdotes la verdad de lo que sucede en el altar, que no es visible, pero ellos están siendo crucificados con Cristo. Ellos son sacerdotes y víctimas, esa es la definición del sacerdote. Víctimas con Cristo, no es que sean pobrecitos ellos, no, son víctimas con Cristo. Y a la medida que se asemejen y se identifiquen a Cristo, cuando actúan en persona a Cristo, están replicando los sufrimientos de Cristo para el bien de la humanidad. Deberían de vivirlo también en su vida diaria, ¿verdad? En su amor oblativo. Pero le dijo a una persona que le escribió, ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante siempre. Nunca se puede detener uno en el camino del Calvario. Hermanos, cuando hacemos el Vía Crucis, ¿cuántas veces se cae el Señor? Si ustedes fueran los que iban ya ahí, ¿qué hacen ustedes cuando se caen? Yo me hago la desmayada para descansar un ratito, ¿no? El Señor se levanta inmediatamente. Y no se levanta para ir a la casa de Nazaret, se levanta para ir a ser crucificado. Porque nunca se da descanso de su vocación, de su misión. Las almas víctimas se donan completamente a Dios para vivir plenamente en ofrecimiento de reparación, de expiación, como inmolación total a Dios por el bien, por la conversión de los pecadores, por la salvación de la humanidad y por el bien de la Iglesia. Particularmente cuando la Iglesia y la humanidad están pasando momentos muy difíciles, el Señor levanta muchísimas almas víctimas, que son las que sostienen, decía Juan Pablo, son los pilares que sostienen a la Iglesia de pie.
Ellos se disponen a vivir y abrazar por completo la voluntad de Dios y ser capaces de comunicar su gracia y su misericordia en su momento histórico. Hermanos, nosotros sabemos quiénes son almas víctimas. Algunos podemos saber que también hay grados de victimismo, ¿verdad? Pero toda persona que ofrece su sufrimiento en este momento, cuando me dicen, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Le digo, bueno, primero porque estamos bastante desorientaditos en el mundo y todo está desordenado y hay muchos sufrimientos que no nos los buscamos directamente, pero por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron en Marsella, hubo un deparamiento de nieve en esta época que nosotros estamos pasando calor y inundaciones terribles. Estábamos viendo en una de las televisiones. Vemos la naturaleza revuelta, ¿verdad? Pero ¿por qué está revuelta la naturaleza? No porque el problema climático. La naturaleza está revuelta por el pecado de la humanidad, porque hay un orden en que el Señor nos creó. El Señor crea al hombre y a la mujer para que seamos obedientes a Él, y en esa obediencia entramos en un plan de orden, de paz, de armonía, de felicidad. Después, ¿a quién nos dio dominio sobre la naturaleza? Dio dominio, no abuso. Nosotros estamos supuestos a cuidar de la naturaleza y la naturaleza fue creada para nosotros. Yo sé que si alguien me oye tal vez por ahí se va a poner bravo. Problema que se ponga bravo porque ese es el Génesis. El Señor crea la naturaleza para el hombre. Si no, ¿para qué le pone mangos al palo de mango? ¿Para que se pudran los mangos? ¿O para qué le pone aguacate a los árboles de aguacate? ¿O naranja a los árboles de naranja? ¿Para que se pudran? No, para que nosotros nos alimentemos de ellos. Es para nosotros. Ahora no vamos a ir a estarle dando palazos al árbol y hachazos porque no da aguacate. Espera que los dé y le coge los aguacates, ¿verdad? Pero cuando el hombre se ha separado de Dios, ¿qué sucede? La naturaleza se rebela contra el hombre. Y esos son parte de los sufrimientos que estamos viendo. Pero hermanos, entre más se aleja la humanidad de Dios, más almas víctimas van a tener que haber y más ofrecimientos de sufrimientos, más ofrecimientos de reparación, de sacrificio, tiene que haber, porque es que las consecuencias del pecado son sumamente graves y las consecuencias de un pecado mortal generalizado son gravísimas. Honestamente se van a dar cuenta por qué no nos ha ido más mal, por esas almas que se ofrecen por la humanidad. Se dejan consumir por Dios y se dejan consumir por el poder de la cruz porque están convencidos que ese poder es lo único que va a salvar a sus hermanos, que va a salvar a la humanidad y que va a obtener la conversión. La beata Ana Catalina Emmerich, que escribió La Dolorosa Pasión, en su reciente beatificación pues se leyó mucho de sus escritos y ella dijo: el Señor me permitió vivir en perfecta sintonía con el misterio de su vida, de su pasión, de su muerte y en momentos muy grandes de su resurrección. Mis estigmas solo eran un testimonio de la existencia real de Cristo. O sea que ella entendió que el Señor le permitió llevar las estigmas para los que no creen en Cristo, para los que no creen que Él dio la vida por Él. Pues ella le decía, pues miren, esto es lo que Él llevó por nosotros. Su disponibilidad al sufrimiento no tenía otro fundamento que su gran amor al crucifijo. Todas las estampas de Ana Catalina Emmerich tienen un crucifijo, ella tiene el crucifijo siempre en su mano. Pero yo me he dado cuenta que no solamente Ana Catalina, la beata Alejandrina, pidió que le pusieran a los que han ido, ¿verdad?, el crucifijo aquí al lado, porque ella estaba cuadriplégica completamente, el crucifijo aquí al lado para estarlo viendo todo el tiempo, porque si no ven al crucificado, no pueden vivir su pasión. Arminda, otra alma víctima de Fátima, que no ha sido beatificada, pero que tuvimos la dicha de conocer por mucho tiempo y ser muy cercana a ella,
siempre tenía un rosario y una cruz en su mano. Eso es lo único que podía mover las manos. Por lo tanto, hermanos, las almas víctimas aman y se preocupan por el prójimo como Jesús lo hace. Porque el llamado de la vocación al sufrimiento ofrecido por los demás es ser otro Cristo. Ellos en realidad, algunos son llamados y aceptan. Otros, el Señor utiliza situaciones. Por ejemplo, la Beata Alejandrina, como Santa María Goretti, que las van a atacar, que las van a violar, y por defender a estas niñas o jovencitas, por defender su pureza, están dispuestas incluso a morir. Miren cuánto amor tienen a Dios y a una de las virtudes más predilectas de Dios, que es la pureza, que están dispuestas a ser asesinadas o a tirarse de un segundo piso con tal de proteger su pureza. Imagínense si este mundo de hoy no necesita estos testimonios. Como hay ahora la causa abierta de una joven española de 21 años que estaba en la universidad y un muchacho tenía una obsesión por ella y ella siempre le decía que no, que no. Y él le decía, yo te voy a obligar a tener relaciones conmigo. Él decía, no, jamás me vas a obligar. Viniendo de su grupo de oración en una callejuela, la encuentra y la trata de violar. Esto fue hace 4 años. Y la muchacha le resiste de tal forma y el hombre saca un cuchillo y le dice, tienes 2 opciones. O te acuestas conmigo o te mato. Y la muchacha tranquilamente le dijo, pues mátame. Y también la acuchilló, la mató con 30 cuchilladas, su causa está abierta. Entonces estamos viendo, hermanos, que hay situaciones que suceden, pero que la opción de la persona ya se convierte en un victimario, en un martirio. Son mártires de la pureza y al mismo tiempo son almas víctimas por la pureza de los jóvenes, de los niños. También ellos, por ejemplo, aquí están repitiendo la libertad de Cristo en donar la vida. Porque igual le dijo el hombre que mató a María Goretti, le dijo, déjate o te mato. Y aquella niña de 12 años le dice, pues mátame. 50 acuchilladas. Es impresionante ir al lugar donde está la estatua de su cuerpecito todo ensangrado, ¿no? Esa niña elige donar la vida por defender una virtud. Hermanos, esto nos tiene que zarandear a nosotros. Elegimos donar la vida por una virtud. No estoy diciendo solo la pureza, cualquier virtud. Elegimos que prefiero morir antes que fallarle al Señor. Eso que antes era tan fuerte en el corazón y que siguen muchos teniendo, pero muchos no. Para muchos después dicen, ay, perdóname, es que tuve que hacer esto por esto. Imagínense, me hubiera costado que me maten. Pues sí, mejor morir tu cuerpo que no tu alma. Pero es que hemos perdido la conciencia del amor al martirio. No es que andamos buscando, a ver, máteme que yo soy de Jesucristo. No, que los momentos difíciles que te contraponen, que te ponen entre la espada y la pared, ¿qué escoges? ¿Te deslizas? ¿Buscas excusa o dices de frente, yo no cedo a eso? Y eso nos va a traer experiencias de martirio y ese martirio se convierte en un victimario. Es otro tipo de victimario. Tenemos tantos ejemplos, hermanos. Uno de martirios, victimazgos largos, como por ejemplo Ana Catalina, la Beata no sé qué Newman, se me fue el nombre, perdón, de Alemania, Aminda. Tenemos tantos en la vida de la iglesia y generalmente estas almas víctimas de largo
ser sustentadas con el alimento exclusivo de la Eucaristía, para que se vea que se unieron, que son hostias vivas, que viven lo que dice San Pablo en Romanos 12, ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, como un holocausto que está hablándonos aquí San Pablo. Ofrézcanse como hostias vivas. ¿Qué quiere decir esto? Como holocausto, a santos y agradables a Dios. O sea, ofrézcanse hasta el punto de donar la vida por defender la integridad de su fe y la integridad de su moral, porque la fe y la moral no se separan, porque hoy no sé qué pasa, pero como que han separado la fe de la moral, y la moral es el fruto de la fe, y la fe sin moral es como un símbolo vacío. Ah, no, yo creo en Dios, pero vivo una vida inmoral. ¿Qué le estás diciendo? Que crees en un Dios que vino a darte la salvación del pecado, pero tú sigues pecando. Es incoherente. La fe y la moral van juntos. Si el primer gran capítulo del Evangelio, el sufrimiento, está escrito con el Evangelio de Cristo, después continúa con los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un evangelio de la iglesia naciente, todo lo que hace la iglesia naciente. Están ellos estupefactos, ¿verdad? Porque se asustaban cuando hacían un milagro. Se asustaban cuando ellos decían en el nombre de Jesucristo, cuando entraban y predicaban y se convertía toda la gente y ellos empezaban a bautizar. Estaban viendo lo que Jesús les dijo, pero también es el capítulo de los grandes martirios. A partir de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia empieza grandes periodos de martirio que para mí esos años deberían ser estudiados. Teníamos de estudiar el martirio, martirio lógico de la iglesia. Hermanos, es para transformarnos. Las actas de los mártires. Es impresionante. Por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Felicidad. Felicidad. Perpetua. Perpetua y felicidad, ¿verdad? Son dos mártires. Una de ellas estaba embarazada. Casi nadie sabe de eso. O sea, que ella estaba optando no vivir ella, pero también morir su niño. Por el Señor. Ya ese niño ya es beato también. Fue mártir. Y las querían separar para ver si una podía ceder y ser como que si unidas es que estaban fuertes, ¿no? Querían separarla y decían, nos pueden separar, nuestra fe nadie la separa, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y así ir viendo, ¿verdad? Cómo iban sonriendo. Eso era el trauma de los romanos. Que tiene que ser el trauma del mundo de hoy. Que no importa lo que pasemos, siempre tenemos una sonrisa en nuestros labios. Para los romanos, porque acuérdense que para ellos ver a los cristianos ser comidos por los leones era un espectáculo, era ir al circo. Entonces cuando ellos están encarcajadas en el circo, pero cuando entraban los cristianos en silencio pero en sonrisa, viendo hacia el cielo, y ver cuando recogían los cuerpos todos destrozados por los leones, a todos les encontraban la sonrisa en los labios. Eso los descontrolaba. ¿Por qué? Porque eso era imposible para los hombres, pero no es imposible para quien está con Dios. Así es que el Evangelio del sufrimiento se va a escribir hasta el fin del mundo. Es el Evangelio que continúa escribiéndose hasta el fin del mundo. Tu sufrimiento, nuestro sufrimiento, los mártires, los que sufren la guerra, los que sufren el desprendimiento de familia por situaciones de guerra en sus países o situaciones de peligro o economía, todos los sufrimientos, las enfermedades, todo lo que ustedes quieran, los sufrimientos familiares, los hogares rotos, todo esto está escribiendo el Evangelio del sufrimiento, pero este Evangelio está dando vida si nosotros lo ofrecemos. Las almas víctimas y aquellos que se ofrecen su sufrimiento, no tienen que ser oficialmente de vocación alma víctima, ¿no?
impresionan cuánta gente que yo no sé quiénes son. Escriben y dicen: Madre, nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos por usted, por su obra, por sus hijas, por sus hijos, por su familia. Y yo no sé quién son. Pero ellos tienen una capacidad, una sensibilidad de saber que Dios nos está utilizando, así es que hay que proteger esta obra. Y ofrecen gente que me escribe por todos lados, que yo no sé quién son. Ancianitos solos que dicen: ofrecemos nuestra soledad y nuestra vejez por ustedes. Enfermos que están graves. Hermanos, esto es amor y amor de verdad. Porque yo no sé quién son. No son ni siquiera de Miami, que yo les pueda ir a dar las gracias en persona. Son del mundo entero. Están donándose sin esperar absolutamente nada. Ese es el amor y la donación pura. Como San Tarcisio, el primer mártir de la Eucaristía, aquel niñito que están persiguiendo a los cristianos y él, para que nadie se quede sin la Eucaristía, dice: perfecto, me voy yo llevándola así, escondida, porque no van a pensar que un niño lleva la Eucaristía. Pero sin embargo, lo vieron, se le revelaba en la cara que llevaba al Señor, y lo cogieron y lo empiezan a apedrear porque llevaba la Eucaristía. ¿Y saben lo que ese niño hizo? Cuando lo están apedreando, se voltea para que Jesús no sea apedreado. Le desbarataron todo el cráneo por detrás, todo el cuerpo, todo eso, pero él se volteó para proteger la Eucaristía. Entonces, se dan cuenta que hasta un niño es capaz de ser alma víctima por la Eucaristía. Ahora, una de las cosas, hermanos, que yo quisiera que entendamos es que este sufrimiento que se ofrece y que está multiplicándose el ofrecimiento, a mí me preguntan mucho por qué en los últimos 15 años tenemos tantas causas abiertas y muchas que se van a abrir de jóvenes que han de un día para otro un cáncer terminal y lo ofrecen por los jóvenes. Todos estos jóvenes están ofreciendo su sufrimiento por los jóvenes. Carlos Acutis, Kiara Corbella. Luche, hay 5 causas abiertas de jóvenes en este momento. Misma Kiara Corbella, que viene el esposo para hablarnos, ¿verdad? Es un alma víctima de la maternidad, como lo fue Jana Mola hace 50, 60 años, hace 6 años, fue Kiara Corbella. Y Kiara Corbella no fue solo por un niño, sino por 3, porque cada vida tuvo un martirio. El último es el martirio de su propia vida. Pero todos estos que sufren, estas almas que sufren, yo estoy convencida que son los que nos están protegiendo de los mayores males, de los que nos merecemos, a propósito. Son los que están atrayendo la misericordia de Dios. Jesús le dijo a Santa Faustina, porque van a ver que Santa Faustina fue un alma víctima total por la humanidad y por todas las dimensiones de la humanidad. Pero Jesús le dijo que Él escogía almas que atrayeran con su sufrimiento ofrecido, atrayeran a las almas víctimas, atrayeran la misericordia, porque ya su ira, la copa de Garabandal, estaba ya rebosando. Necesitaba de estas almas que sostienen ese rebosamiento para que no nos toque la plenitud de la justicia que nos debería de tocar. Santa Faustina fue un alma víctima de la misericordia de Dios a la humanidad. Pero esto es con secciones, Por ejemplo, el Señor le dice: vas a sufrir mucho, porque vas a hacer transparencia de mi misericordia. Y mi misericordia sufre mucho. Porque acuérdense que la misericordia es el amor de Dios hacia la miseria humana. Entre más
miseria humana, más misericordia se derrama. Y se sufre mucho porque muchos no la quieren aceptar. Por eso es que en el diario, cuando el Señor le dice, dile a todos que se acerquen a mi misericordia, que me duele cuando un alma no tiene confianza en mi misericordia. O sea, al Señor le duele que nosotros no confiemos en su misericordia y que no la pidamos. Y si no la pedimos, no la va a mandar, hermanos. Hay que pedirla. Por eso Juan Pablo decía, y dijo en el santuario del amor misericordioso, dijo, la iglesia tiene que gritar. Oiga la palabra, no dijo tiene que rezar, dijo tienen que gritar a Dios suplicando misericordia. El Señor le dijo a Santa Faustina, ¿cuánto me queda? Si alguien me lleva. El Señor le dijo a Santa Faustina, ¿estás dispuesta a ser una alma víctima? A ser una hostia viva, a salvar a muchas almas con el poder de mi misericordia. Y fue una pregunta porque siempre tiene que, nadie es impuesto una vocación, todo el mundo es invitado y le tienes que dar tu sí al Señor. Tu fuerza, le dijo, será mi propio corazón y mi propia misericordia. Pero quiero decirte algo, le da una promesa al Señor a Santa Faustina. Tu intercesión será potente para alcanzar muchas gracias para el mundo, aquí en la tierra y mucho más en el cielo. Y sabemos las grandes intervenciones de misericordia que hubieron durante la vida de Santa Faustina. Por ejemplo, fíjense, en una cuaresma, ella explica cómo, porque ella tenía las estigmas invisibles, todas las estigmas las tenía pero invisibles. Y ella narra que una cuaresma sufrió indeciblemente el dolor y la pasión del Señor. En cuaresma ella vivía la pasión, pero sin que nadie se diera cuenta porque era invisible. Y el Señor le dice, porque ella dice, Señor, el dolor es tan agudo, si no fuera por tu fuerza no podría aguantarlo. Y el Señor le dice, sí, y vas a sentir también la corona de espinas. Y le dice ella, ¿por quién? Por los sacerdotes. En esa cuaresma ella es víctima por los sacerdotes. Después le dijo el Señor, hoy vas a sufrir por todas las almas que dan falso testimonio, que hablan mal de los demás. Imagínense, el Señor le va dando, cada vez que iba a darle un sufrimiento mayor, le decía, ¿por quién? Porque a qué alma estaba salvando, a quién estaba tocando su sufrimiento. Otra vez le dice, vas a sufrir esta semana por todos los que me desprecian en la Eucaristía. Después le dice, vas a sufrir por todos los que han perdido la fe. Van a sufrir, así le va dando, estoy yo resumiéndoles todo el diario, ¿ok? Van a sufrir por los que han sido abandonados por sus seres queridos. Fíjense hasta dónde, o sea, cómo el Señor está pendiente de todo, ¿verdad? Y la tenía a ella de alma víctima de todas las realidades que necesitaban ser envueltas en la misericordia divina. Incluso un mes le pide sufrir por todos los que viven en una soledad desesperante. O sea, que podrían incluso llegar a un suicidio. En varias ocasiones, acuérdense que Santa Faustina bilocaba, o sea, tenía el don de la bilocación, y en varias ocasiones ella dice que sentía ese día que se perdía la vida, como que se iba a morir físicamente, y a medianoche el Señor la levantaba y le decía, ahora ve a salvar a esta alma. E iba y era un alma que se iba a suicidar. O sea, el día entero ella estaba sufriendo, le
experiencia de la muerte que la persona hubiera experimentado. También, cuando se enfermó de tuberculosis y empieza a sentir que se asfixiaba, el Señor le dice: estás experimentando la asfixia de mi pasión, y esto es por los que asfixian la gracia en sus almas, especialmente las que, siendo bautizados, renuncian a vivir como bautizados. ¿Se dan cuenta que el Señor está viendo todas las realidades que están afectando a la humanidad? Y a todas ellas le está pidiendo, y aquí resumido, no puedo darles todo el diario. Una cosa linda es que las almas víctimas viven su sufrimiento y su sacrificio con una sonrisa en los labios. Nadie está bravo, nadie está: ay, pobrecito yo. No, pobrecito yo, ya dejaste de ser alma víctima. Todos, si hay algo particular, tienen una serenidad en el rostro y una sonrisa. Déjeme decirle que Santa Faustina es llamada incluso a ofrecerse por países. Y por el primer país que se ofrece es Polonia. El Señor le dice: quiero que ofrezcas muchos sacrificios por tu patria tan querida, que es tan querida para mí. Pero mire qué interesante lo que le dice: necesito que prepares a Polonia con tu ofrecimiento y tu sacrificio. La prepares para el dolor y para la gloria. Claro, ya no entendió ni papa del dolor y la gloria, ¿verdad? ¿Cuál era el dolor? Unos años después venía la invasión nazi y los campos de concentración. ¿Y cuál iba a ser la gloria? San Juan Pablo II. Juan Pablo II. Durante la segunda, también la Segunda Guerra Mundial, no solamente el nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto para mí me impresionó muchísimo. El Señor le dice a ella que se ofrezca a sufrir todos los dolores de Getsemaní, físicos y espirituales. Y él le dice: Señor, ¿por quién? Le dice: no es por quién, es por qué. Es porque voy a castigar la ciudad más linda de tu patria. Y se quedó así. ¿Qué ciudad va a castigar? Varsovia. Y la voy a castigar como si fuera el castigo de Sodoma y Gomorra. Entonces ella le pregunta, dice que un escalofrío le estremeció y le pregunta: Señor, ¿por qué van a castigar a Varsovia? Yo no sabía, sale en el diario. Porque Varsovia, los nazis habían creado campos en Varsovia y centros abortistas. Y el Señor le habla del aborto a Santa Faustina. No solamente le habla, le hace vivir los dolores del niño abortado. Y ella los describe cómo sentía su cuerpo ser retorcido, ser rasgado, y lo pasa por 3 horas muchas veces. Dice: esto es para que salves a muchos niños de no ser asesinados en el vientre de su madre. O sea, estamos hablando 1930 y pico. El Señor ya está pidiendo misericordia a Santa Faustina, que rece por misericordia por el aborto. Por Rusia. Imagínense si Rusia iba a invadir a Polonia. Y le dice: ofrece todos los sufrimientos de este mes por el pobre país de Rusia. Miren cómo el Señor ve a Rusia, el pobre país de Rusia. No puedo soportar más. Y tú, esto es lo que me encanta, y de verdad que se tiene que sonreír. No puedo soportar más que este país siga haciendo daño, le dice Jesús. Pero tú me tienes las manos atadas y no los puedo castigar porque tú estás rezando por ellos. Fíjense, nosotros no nos damos cuenta, hermano, del poder que tiene la oración acompañada del sacrificio.
ella estaba rezando por la conversión de Rusia, entonces el Señor no la podía castigar porque Santa Faustina amarró con su oración y sacrificio las manos de Jesús. Dice, pues si me tienes amarradas las manos, haz algo más. Ofrece más sufrimiento porque ha sacado su pecado y su mal fuera de sus fronteras. Aquí nosotros lo podemos entender. Entonces dice, tienes que rezar por todos aquellos fuera de sus fronteras que han sido afectados por Rusia. Así que aquí ya sabemos muchos países que Santa Faustina rezó por nosotros. Había un carnaval gigantesco en Polonia y le aumentaron los dolores físicos y se sentía el dolor de la corona de espinas. Y el Señor le dijo, ¿te das cuenta? No tengo dónde apoyar mi cabeza por un carnaval, porque no sabemos qué pasaba en ese carnaval, ¿verdad? Así que imagínense los de Río de Janeiro, etcétera, 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 los de New Orleans, bueno, ahora en todos lados. Le dice el Señor, uno de mis mayores sufrimientos te los quiero compartir y ofrécelos por el mundo entero para obtener para el mundo mi misericordia. Pero te quiero dar la gracia de que quien te pida a ti, tú les obtengas la misericordia para sus hogares y sus familiares. Así que hay que pedirle a Santa Faustina misericordia para los miembros de nuestra familia. Las estigmas las sufren, voy a ir rápido, por los que no están en gracia. Este sí me encanta, por los pecadores agonizantes. El Señor le da la gracia a Santa Faustina de aparecerse, bilocar a los agonizantes que no se habían confesado, que estaban agonizantes, pero estaban en pecado. Y entonces ella se aparecía y ¿qué hacía? Lo que el Señor le dijo, rezar la coronilla de la misericordia. Después de la coronilla de la misericordia, inmediatamente se confesaba. O sea, así podemos ver la vida de Santa Gemma Galgani, esa es otra alma víctima espectacular. Y tener conciencia, hermano, tener conciencia que todo, y aquí voy a terminar con algo que empezamos a hablar en Garabandal, todos los sufrimientos ofrecidos, los sacrificios, las dificultades, el cansancio, las inconveniencias, lo que era, lo que no era, los cambios de planes, todo aquello, todo lo que podamos, dijo el ángel de Fátima, ofrezcan un sacrificio. El Señor le ha dado como misión al ángel custodio recoger tus sacrificios ofrecidos. Y el que los lleva al cielo es tu alma, es tu ángel custodio. Tiene la misión de ser el recipiente que recoge tus sufrimientos y se los lleva al cielo y se los entrega ¿a quién? A la Virgen, que es la tesorera de todas las gracias. Hay almas víctimas que son menos conocidas porque no viven físicamente los dolores del Señor, sino que viven los dolores interiores. Una de ellas es la hoy beata Conchita Armida, que no tenía las estigmas físicas, pero conoció los dolores interiores del corazón de Jesús y los conoció en perfección. O sea, hermanos, que aquí la Virgen inicia con Santa Bernardita una vocación de amor heroico, de generosidad heroica, que provenía del amor. ¿Cómo podía Bernardita hacerlo? Por el amor que la había recibido de Cristo a través del rostro de la Señora. Bernardita tenía un gran amor por Cristo crucificado, por eso aquel Vía Crucis es tan importante. Y antes de morir, solo dijo, espero haber sido un pedacito de aceite en las llagas de mi Señor. Ojalá que nosotros podamos morir diciendo así, que
hayamos aliviado los dolores de Cristo de alguna manera, que podamos decir al final de nuestra vida: espero haber sido un algodoncito con un poquito de aceitito, de nardo mejor todavía, ¿verdad? Para que se parezca al de María Magdalena, y haberlo puesto en las llagas de mi Señor. Así es que recordemos, y con esto termino, las palabras de nuestro amado San Francisco de Sales, gran doctor de la Iglesia, que dijo: el límite del amor es amar sin límites. Dios te bendiga.